de esta historia o de esta experiencia que tuvo Pedro y Juan, voy a tomar una palabra que Pedro menciona al cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna en esa iglesia. Y es una palabra que va a ser el tema central del mensaje del día de hoy y que nos debe de llevar a la reflexión de que todos podemos dar algo a alguien. Y la Biblia nos dice: más dichoso, más feliz, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso el título del sermón: da lo que tienes y serás feliz. Todos podemos dar algo, y sobre todo Dios pone en nuestro camino a las personas a las que podemos darles. Cuando tú le das algo a alguien, eso se conoce como ministrar a alguien, servir a alguien, darte en favor de alguien. Ministro, ministrar, siervo, tiene que ver con servir. Así que el pasaje de Hechos 3, 1 al 10 dice así: Pedro y Juan con el cojo de nacimiento. En este caso estaba Pedro y Juan en un lugar que ellos iban a dirigirse a la oración. Perdón, antes de leer Juan 4:7, les hago mención de Hechos 3, 1 al 10. Cuando Pedro y Juan se dirigen a la iglesia a la hora de la oración, dice la Escritura, ellos llegaron, y cuando iban caminando para orar, dice la Escritura que a la puerta estaba un hombre que estaba pidiendo limosna, y era un cojo de nacimiento. Y cuando Pedro y Juan lo ven, dice la Escritura que lo miran fijamente, y también el cojo de nacimiento se les queda mirando como esperando algo de ellos. Y Pedro le dice al cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese hombre, inmediatamente, sus piernas que no tenían movilidad cobraron fuerza, se puso en sus pies y empezó a saltar y a brincar de gozo y de alegría, porque ahora tenía movilidad en las piernas y tenía esa movilidad que lo podía sacar de la condición en la que se encontraba de estar pidiendo limosna. Entró al templo brincando y saltando, dando gracias a Dios, porque ya no estaba cojo, sino que ahora ya podía caminar normalmente. Pero la palabra clave aquí es cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y el hecho de que el apóstol Pedro diga en ese momento: lo que tengo te doy, tiene referencia a lo que ellos aprendieron como discípulos. Pedro y Juan fueron de los 12 que fueron llamados por Jesús para ser parte de los 12 discípulos. Y Jesús les enseñó la forma en la que ellos tendrían que continuar con ese ministerio de extender el reino de Dios, predicar el evangelio. Y no solamente el predicarlo, sino obrar a través de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él les dijo a los discípulos: no salgan todavía de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y ellos oraron y recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces les dijo el Señor: me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ellos lo hicieron de esa manera y recibieron el Espíritu Santo. Se conoce como el día del Pentecostés. Y eran poco tiempo que ellos habían tenido esa experiencia del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos menciona el derramamiento del Espíritu Santo y cómo todos los que estaban reunidos recibieron el Espíritu Santo. Pero en Hechos 3 menciona este pasaje donde Pedro y Juan empiezan a compartir, empiezan a dar lo que han recibido. Insisto, es mejor dar que recibir. Más bendiciones dar que recibir. Ellos recibieron el Espíritu Santo y fue una experiencia maravillosa. Pero cuando Pedro ve a ese hombre que estaba cojo, me imagino que él pensó las diferentes circunstancias en las que Jesús iba caminando con ellos y veían cojos, mancos, paralíticos, y Jesús se detenía para sanarlos y los ponía en sus pies que no podían en su momento moverse y podían moverse, como el paralítico de Betesda, que tenía 38 años así paralítico. Y Jesús fue y le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y el paralítico empezó a caminar. Una historia muy conocida. Me imagino que Pedro en ese momento, cuando ve al cojo de nacimiento, le dice, piensa dentro de sí: pues yo puedo darle algo, traigo dinero pero lo voy a ofrendar, traigo tal vez el diezmo, lo voy a dar para mi Señor, pero para la necesidad que él tiene,
el dinero que yo le dé no le va a resolver su necesidad. Y entonces le dice, lo que tengo te doy. Él sabía que tenía algo, y ese algo que tenía Pedro y Juan era el poder de Dios, que Jesús les había dicho: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ese poder sanador, ese poder que haría que ellos pudieran predicar con tal denuedo. Dice la Escritura que Pedro acababa de predicar y miles se convirtieron, miles se compungieron de corazón arrepentidos. Y ese hombre, al recibir esa palabra de Pedro: levántate en el nombre de Jesús, inmediatamente el poder de Dios a través del Espíritu Santo operó en la vida de aquel hombre que era cojo de nacimiento y fue sanado. Así que nosotros tenemos un poder de parte de Dios para dar a aquel que lo necesita. Y cuando digo un poder, es un poder ilimitado. Yo no tengo poder como ser humano, yo no tengo poder como persona, yo no tengo poder en mi carne, pero estoy hablando del terreno espiritual. Hay muchas situaciones en las vidas de las personas que están pasando aflicción o han sido oprimidos y tiene que ver con el terreno espiritual. Y cuando Jesús les dice que no salgan hasta que reciban el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu, lo espiritual, y todas las manifestaciones de poder que vienen como consecuencia al recibir el Espíritu Santo. Pedro estaba tal vez deseoso de experimentar ese poder que acababa de recibir. Dice la Escritura que ese hombre que fue sanado entró al templo y dio gracias a Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia? ¿Qué debemos de hacer para continuar con ese llamado que Dios hizo a los apóstoles y que también nos ha hecho a nosotros, para poder predicar el reino de Dios y poder manifestar el poder de Dios a través de sanidades, a través de diferentes operaciones que el Espíritu nos da para que podamos dar a otro que necesita una bendición? Bueno, es simplemente reconocer lo que tenemos, creer que tenemos un poder, un don, una capacidad para poder ayudar a alguien. Todos tenemos algo de parte de Dios en Cristo Jesús para ser un canal de bendición. Ahora sí, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 4, verso 7. Juan capítulo 4, verso 7. Es la experiencia de los discípulos que acompañaban a Jesús cuando él tenía sed. Iban caminando y llegó un momento en la que a él le dio sed, tenía una necesidad de agua, y al ir por el camino, dice la Escritura que se topó con una mujer, verso número 7, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer estaba ahí en el pozo con su cántaro y le dice a esta mujer: dame de beber. Jesús le está pidiendo a la mujer: dame. Recuerde, dar es mejor que recibir. Y Jesús le está dando la oportunidad a esa mujer de poder ser bendecida. La Biblia dice que por el simple hecho de dar un vaso de agua a uno de los pequeñitos del Señor, recibirá su recompensa. Esta mujer iba a recibir una recompensa por el simple hecho de darle agua a alguien. Y no era cualquier persona, era nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mujer, en lugar de darle el agua, le responde de la siguiente manera, diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria o samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, le dijo a la mujer samaritana: si conocieres, repita conmigo, si conocieres, ¿cuánta falta hace conocer el don de Dios? ¿Cuánta falta hace conocer el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánta falta hace conocer las manifestaciones de Dios a través de los dones del Espíritu Santo? Si conocieres el don de Dios, le dice Jesús a esta mujer, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú conocieras quién te pide de beber en este momento, tú le pedirías y él te daría. Una persona con necesidad, la mujer samaritana tenía necesidad, Jesús lo sabía. Por eso le dice: si tú supieras quién soy, si tú supieras el poder que está dentro de mí, si tú supieras lo que yo puedo darte, lo que tengo para darte, tú me pedirías para que yo te pueda dar. Y dice la Escritura, y no solamente te daría
un agua de la cual nunca volverías a tener sed. Claro que usted recuerda la historia, como después de esta respuesta, Jesús le dice a la mujer, llama a tu marido, y ella le dice, es que mi marido, pues no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, has tenido 5 maridos y el que tienes no lo es. Y así que ella reconoció en ese momento que era profeta de Dios. El Señor, eres profeta, conoces todo de mi vida. Nuestro Dios conoce todo de nuestra vida. Antes de que le pidamos, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías. Antes de que le pidamos, ella sabe nuestra necesidad. Y entonces cuando ella lo reconoce como un profeta, como alguien que habla de parte de Dios, escuche bien, una persona que habla de parte de Dios es un profeta. Y Dios nos ha llamado a todos a compartir la palabra de Dios. Dice la Escritura que entonces ella le dijo, Señor, pues si es así, dame de beber de esa agua, para que no tenga que venir a sacar de este pozo. Y el Señor le dio de esa agua de vida, la salvación, esa vida nueva que transforma a las personas. Esta mujer ya no fue la misma mujer. El paralítico o el cojo de nacimiento ya no fue el mismo cojo de nacimiento. Era una persona que ahora estaba sana. Esta mujer ya no era una mujer que era conocida por todos los hombres en Samaria por su forma de vida, sino que ahora era conocida como una mujer que tuvo un encuentro con alguien que ella reconoció como profeta, que era nuestro Señor Jesús, y que le cambió la vida, que ella le pidió de beber agua y que Jesús le dio agua viva. Y cuando digo agua viva es que Jesús le dio lo que ella necesitaba. Cuando uno tiene una necesidad es como cuando uno tiene sed y desea saciar esa sed con el agua que puede satisfacer esa sed. Pero cuando Jesús le da la palabra de Dios, dice la Escritura que la palabra de Dios es como agua viva. La palabra de Dios trae vida. Y ella recibe la palabra y en ese momento no solamente sació la sed en lo material, en lo físico, sino sació su sed espiritual. Insisto, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría, y te daría agua de la cual, agua viva, un agua que te traería vida. Así que Jesús le dice, yo te voy a dar lo que tengo. Yo te puedo dar lo que tengo. Pedro dijo, lo que tengo te doy. Cuando Pedro menciona, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, está hablando del don de Dios. El don del Espíritu Santo que él recibió y que lo podía aplicar, operar en la vida de aquel cojo de nacimiento. Cuando Jesús le dice a la mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Él está diciendo como el que viene de parte de Dios con la llenura del Espíritu Santo, el poder darle a esa mujer en base a su necesidad y en base al don de Dios. Si conocieres el don de Dios, ella sería satisfecha en su necesidad. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a Romanos capítulo 11, verso 29. En Romanos 11, 29, la Escritura dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que Dios llamó a los discípulos para que estuvieran con él y posteriormente que fueran llenos o recibieran el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo todos los dones que con ello conlleva el recibirlo. Dice la Escritura que esos dones son irrevocables, pero el llamado de Dios también es irrevocable. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios? ¿Cuántos hemos recibido algún don de Dios? Es irrevocable. Dios te llamó, Dios va a cumplir su propósito en ti. Él empezó una obra desde que te llamó a que tú lo siguieras, y dice la Escritura que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Y no solamente te llamó como llamó a los discípulos, sino también te dio por gracia el que recibieras o recibiéramos el don del Espíritu Santo, y con ello los dones del Espíritu Santo en nuestra vida para poder ser un canal de bendición. En Hechos capítulo 2, verso 36, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo prometido por Jesucristo a los discípulos que él llamó y que les dijo, no salgan
no hagan todavía nada hasta que haya venido el Espíritu Santo con su poder, con sus dones, y entonces van a dar testimonio con poder. Dice la Escritura que Él se levanta y predica un sermón acerca de la vida de Jesucristo y de cómo Él murió y también fue resucitado al tercer día. Y Él en el verso número 36 menciona y lo dice de una manera general a todo el pueblo de Israel, diciendo lo siguiente: sepa pues ciertísimamente, entérense, esto es cierto. Toda la casa de Israel, entérense que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y le dice a todos los que están escuchando de la casa de Israel que el que fue crucificado es el Señor y es el Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hemos hecho? Dice la Escritura que entonces Pedro le responde diciendo lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, conoces del Señor Jesucristo como Salvador y Señor en tu vida, el momento que tú recibiste a Jesucristo como Salvador y tú reconociste un arrepentimiento por la causa de los pecados, ese arrepentimiento trajo como bendición el que pudiéramos recibir el perdón de pecados, pero también el don del Espíritu Santo. Así que todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos el don del Espíritu Santo. Solamente tenemos que dejar que Él opere en nuestra vida y se manifieste en nuestra vida, así como el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes tienen que ir y esperar esa promesa del Espíritu Santo, y estuvieron orando durante 10 días hasta que recibieron la promesa para poder ser instrumentos de bendición. Pero sigue diciendo este pasaje, verso número 39: porque para vosotros es la promesa. La misma promesa que Jesús le dio a los apóstoles, le dice a toda la casa de Israel: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que no solamente para el pueblo de Israel, para los que están lejos, para todos cuantos Dios llamare para ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios quiere usar a cada persona que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador y le quiere dar la promesa del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Recuerda que Dios te llamó y que Dios ha puesto del don del Espíritu Santo, y tanto el llamamiento como los dones son irrevocables. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 12, verso 4. El apóstol Pablo menciona que la iglesia es como un cuerpo con muchos miembros. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, el principio de esa nueva iglesia naciente después de que Jesús ascendió al cielo, esa iglesia era una iglesia que se conformaba por todos aquellos que habían sido llamados a ser parte de los discípulos del Señor. Dice Romanos 12:4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Escucha bien, de la manera que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros como cuerpo de Cristo, así nosotros como iglesia. Dice la Escritura aquí en Romanos: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo, ¿qué dice ahí? Diferentes dones. Todos tenemos un don diferente, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte y da, que lo haga con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia,
que lo haga con alegría. Y está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, que todos tienen un don, y es un don diferente. Y cada uno tiene que desarrollarlo, tiene que permitir que sea un don que bendiga a otros miembros del cuerpo de Cristo. Así que los dones que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, son para provecho personal, pero también para edificación del cuerpo de Cristo. Aunque el cuerpo de Cristo se forma de muchos miembros, cada miembro en particular tiene un don diferente y nos necesitamos unos a otros. Yo necesito del ministerio de la alabanza, necesito del ministerio de la música, necesito del ministerio de los panderos para sentirme que la presencia de Dios no solamente se manifiesta cuando estoy orando, sino también cuando ellos están cantando, cuando están tocando un instrumento o cuando están danzando, y la gloria de Dios desciende sobre este lugar y yo soy partícipe de esa gloria de Dios porque soy parte del cuerpo de Cristo. Los músicos son parte del cuerpo de Cristo y cada uno en particular tiene el don de tocar el bajo, de tocar la guitarra, de tocar la acústica, de tocar el teclado o simplemente de cantar. Tiene el don de danzar, pero todos tienen un don diferente. Y cada don, porque somos miembros con dones diferentes, cada don se ejercita para bendición de los unos para con los otros. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 7, verso 1. Pablo lo define un poco mejor a la iglesia de Corinto diciendo lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que si hoy estoy compartiendo con la iglesia acerca de lo importante que es dar lo que tenemos primero que saber qué es lo que tenemos, porque si no, ¿cómo vamos a dar lo que no sabemos que tenemos? Cuando yo ya sé lo que tengo, sé lo que puedo dar. Si yo sé que puedo cantar, entonces, pastor, yo puedo cantar para la gloria de Dios. Si sé que puedo tocar un instrumento, entonces yo puedo decir, tengo el don de tocar un instrumento y yo lo pongo para la gloria de Dios y que el cuerpo de Cristo sea edificado. Tengo el don de danzar, pastor, yo tengo ese don. Bueno, lo voy a ofrecer para que el cuerpo de Cristo sea bendecido. Para eso son los dones, para que se estén ejercitando y se sigan desarrollando. Dice la escritura en 1 Corintios 7:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. A veces pensamos que pues Dios no me ha dado a mí ningún don. No, Dios dice en la palabra de Dios que todos hemos recibido el don de Dios y a cada uno se le ha dado un don diferente. Así que todos tenemos dones, 1, 2 o 5 dones, no lo sé, o más. Pero Dios nos los ha dado con un propósito. Y Pablo le dice a los corintios: no ignoren los dones de Dios, los dones espirituales. Cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Señor? Usted lo declara por el Espíritu Santo. Usted lo declara porque hay algo en su interior que le dice: el Señor Jesús es el Salvador, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y podemos declarar que Jesús es Señor de nuestra vida, Jesús es Señor de nuestra iglesia, Jesús es Señor de nuestra ciudad, Jesús es Señor de nuestro país. Y lo podemos declarar por medio del Espíritu Santo. Ahora, sigue diciendo este pasaje, verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, repita conmigo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno tiene un don, una manifestación del Espíritu. El mismo Espíritu que opera en el pastor es el mismo Espíritu que opera en los músicos, en las panderistas, en los que enseñan, en los que predican. Es el mismo Espíritu, pero cada quien en su don que ha recibido. Dice este pasaje: el Señor, aunque se manifiesta de diferente. ¿Quién hace que haya una coordinación en los patrones, en las panderistas? El Espíritu Santo.
¿Quién hace que el pastor pueda coordinar la palabra del Señor de tal manera que pueda ser trazada con denuedo y edifica la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace las cosas? El Espíritu Santo. Por su gracia, porque Él nos ha dado ese don, y lo que hacemos solamente es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Nosotros hemos recibido por gracia la promesa del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios para provecho y para edificación de la iglesia. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 3, verso 7. Cuando Pablo es llamado y Pedro también fue llamado, son dos líderes. Pedro caminó con Jesús y los demás discípulos. Pablo no caminó con Jesús, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando hablo del llamado, que es irrevocable, Dios llamó a Pedro, pero también llamó a Pablo. Y los dos continuaron su llamado compartiendo el don del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Y en Hechos capítulo 3, verso 7, la Escritura dice que Hechos 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder. Aquí está hablando que uno es llamado a ser ministro por la gracia de Dios. ¿Qué es ministro? Alguien que ministra, alguien que sirve, alguien que ayuda. Cuando tú ministras tu don a otro, te conviertes en un ministro de Dios, usado por Dios a través del Espíritu Santo. Así que en el cuerpo de Cristo, todos hemos sido llamados a ser ministros, a ministrar, a servir. Porque Jesús mismo enseñó a los discípulos que si alguien quería ser el mayor, tenía que aprender a ser el menor, el siervo de todos. Y él mismo dijo que si alguien ha venido al mundo para servir, es Él, nuestro Señor Jesús. Él dijo: yo no vine al mundo para que me sirvan, yo vine para servir, para ministrar, para ser un ministro de los dones de Dios. Así que el mismo Señor Jesús nos da un ejemplo de ser ministros. El apóstol Pablo nos enseña a ser ministros. Pedro también nos enseña a ser ministros. Y cuando digo ministros, insisto, hay que aprender a ministrar. Y para poder ministrar algo, tenemos que saber qué es lo que podemos dar, qué tenemos dentro de nosotros para darlo. Entonces cada uno, según el don que ha recibido, tiene que ministrarlo a otro, tiene que usarlo para servir a otro, y es la forma en la que podemos ser bendición. Dice este pasaje de Primera de Pedro 4:10, la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, lo que mencioné hace un momento. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque es por la gracia de Dios, pero tenemos que ministrarlo a otro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si alguno va a servir, va a hablar acerca de las cosas de Dios, ministre con ese poder que Dios le ha dado. En la Nueva Traducción Viviente, esta carta que Pedro escribe en el capítulo 4, verso 10, lo declara de la siguiente manera. Lo voy a leer para entender un poco más lo que acabo de mencionar. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo, y úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Verso 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea todo el poder por siempre. Amén
y amén. Todo lo que hagamos a través de la administración de los dones traerá como consecuencia que Dios sea glorificado. Tú y yo somos instrumentos de gloria. Y la palabra de Dios nos enseña que la gloria postrera será mayor que la primera. Hay una gloria manifestada el día de hoy en la vida del pastor, pero habrá una gloria mayor en el futuro si él sigue firme, manteniendo su fe y desarrollando o ministrando los dones que Dios le dio para que la iglesia sea edificada. Igual en tu vida, hoy en este día tú tienes un don. Y lo que Dios manifiesta de su gloria en ti por su gracia, Dios tiene todavía una gloria mayor. Dios quiere ver en ti no solamente lo que hoy tú puedes dar, eso que tienes, que lo estás dando, dalo, dice ahí, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, porque lo haces para Dios. Pon todo tu empeño en desarrollar o manifestar ese don para bendición de otros. Dice este pasaje, si alguien necesita ayuda, ayúdalos con toda la fuerza y toda la energía que Dios te da. Si tú tienes que hablar acerca de Dios, habla como si fuera Dios a través de ti, o fuera Dios el que está hablando con tu boca. Es hablar y desarrollar el don de la predicación. Todos tenemos el don de hablar de Dios. Todos podemos ver a alguien que necesita de Dios y yo puedo darle lo que tengo. ¿Qué tengo? A Dios en mi corazón. ¿Y cómo puedo ayudar a esa persona? Hablándole del Señor, hablándole de Jesucristo como Salvador, hablarle que Él vino a perdonar nuestros pecados, a morir en esa cruz, pero que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahí donde Él está sentado, quiere que tú y yo estemos sentados. Y eso se llama vida eterna. Así que dar lo que tienes para ser feliz implica conocer el don que Dios nos ha dado. Si tú conocieras el don de Dios, después de hablar lo que el apóstol Pablo escribe en sus diferentes cartas, claro que sabemos ahora que hay dones de parte de Dios, hay manifestaciones de parte de Dios a través del Espíritu Santo, y que es a través de esa promesa que Él le ha dado a todos los del pueblo de Israel, a todos los que están lejos y a todos cuantos Dios llamare. Tú y yo fuimos llamados por Dios y Dios quiere usar tu vida y Dios quiere glorificarse a través de tu vida, que tú seas un instrumento para la gloria de Dios. Pablo le escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, verso 14. Pablo le dice a Timoteo: ya sabes tú los dones que Dios te dio por su gracia. Tú fuiste llamado por su gracia. Tienes la promesa del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Has sido llamado a ser ministro por la gracia de Dios. Y ahora Pablo le dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti. Dile a la persona que está a tu lado: no descuides el don que hay en ti. Ya mencionamos que todos tenemos un don de parte de Dios. Cada uno ministrelo a los otros. Cada uno tiene un don de parte de Dios y debe de ministrarlo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Así que si ya sabes lo que tienes, entonces ¿qué nos toca? El título del sermón: da lo que tienes para ser feliz. Ya sabes lo que tienes, dalo. No lo retengas. No lo retengas, porque Dios te lo dio para que lo dieras. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Dice este pasaje: no descuides el don que hay en ti, Timoteo. Si ya sabes lo que tienes, no descuides. No dejes de dar lo que tienes. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea notorio de todos. Que en el momento que tú estás desarrollando o dando lo que tienes, ese don de Dios, que todos se den cuenta. Habla de algo público, que todos se den cuenta cómo has aprovechado bien
por la gracia de Dios, los dones que se han manifestado en tu vida. Dice este pasaje: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El no descuidar nuestro don o nuestros dones y dar ese don que tenemos para ser un motivo de gloria a Dios para aquellos que reciben ese don, hermanos, es muy importante. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: eso ayudará para que te salves a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente fortaleces tu fe de la promesa de la vida eterna, sino también estás compartiendo esa promesa de vida eterna a los que te están escuchando. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre va a provocar lo que Dios quiere en la vida de los oyentes. Vaya conmigo, por favor, a ese mismo pasaje de 1 Timoteo 4:14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas. Entrégate con todas tus fuerzas a ese don, a esa actividad, para que todos vean cuánto has prosperado. Verso 16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyeren. En otras palabras, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en la manifestación de esos dones en nuestra vida. Manifestar el don de Dios dándolo a aquellos que lo necesitan. Créame, no hay mayor satisfacción de un creyente hacia lo que de gracia ha recibido y ver cómo al darle a alguien de lo que Dios nos ha dado, provoca en la vida de la persona que brinque, que salte, que entre al templo y dé gracias a Dios porque una persona se le acercó y le dijo: no tengo lo que tú necesitas, pero lo que tengo te lo doy. Y levántate en el nombre del Señor. Y Dios opera a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura que esa persona entró al templo para dar gracias. Yo estoy convencido que cuando ejercitemos nuestros dones y demos lo que tenemos para poder ser felices y hacer felices a aquellos que puedan recibir ese don, estoy seguro, hermanos, que cuando lo hagamos, entonces Dios añadirá a la iglesia día a día los que van a ser salvos. La gente va a venir en agradecimiento porque fuiste un instrumento que provoca que ellos vengan a darle las gracias a Dios, la gloria a Dios, al saber que estaban en una necesidad, pero tu vida, mi vida, fue un instrumento de Dios a través de ese don que fue ministrado en el momento de su necesidad. Dios quiere usar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, aunque tiene muchos miembros, cada miembro en particular tiene una función, tiene un don, tiene una peculiaridad que Dios quiere usar para la gloria de su nombre. Y termino con este pasaje, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Pablo le recuerda a Timoteo su fe y la fe de su madre y de su abuela, y le motiva a que mantenga sus dones activos, que no esté con sus dones inactivos, que no esté reteniendo lo que tiene, sino que lo pueda ministrar a otros como Dios le llamó. Segunda Timoteo 1:6, Pablo le dice: Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también está esa fe. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios, o porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión dice
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Iglesia, a veces la palabra común para no dar lo que tenemos y disfrutar y ser felices, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eres feliz cuando das lo que tienes. Y muchas veces no damos lo que tienes por timidez. Es que, pues, yo siempre he sido tímido, yo no sé hablar, yo no podría estar al frente, yo no podría hacer esto, aquello. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio, de disciplina. Un espíritu que si empiezas algo, Dios te va a ayudar para que lo sigas haciendo y se vaya perfeccionando. Y al tiempo Dios te va a glorificar a través de todo lo que hagas. Pablo le dijo a Timoteo: hay algo que tienes que cuidar, Timoteo. No permitas que el fuego que Dios puso en tu vida a través de la imposición de mis manos se apague. ¿Y sabes cuándo se apaga ese fuego? Cuando no nos disponemos a dar lo que tenemos. Aviva el fuego del don que hay en ti desde aquel día en que puse mis manos sobre ti para orar y fuiste llamado a ser un ministro de Dios. Aviva el fuego de ese don que está en tu vida, y la única manera de avivar el fuego de ese don es que Él pueda darlo, dar lo que Dios le dio. Dice la Escritura que cuando tú das lo que Dios te da, Dios ya está preparando algo nuevo para ti, y no va a darte solamente lo que acabas de dar. Dice la Biblia que cualquier cosa que demos o dejemos por el Señor nos lo va a regresar 100 veces más. Dios va a seguir dando más dones, más capacidades, más ministerios. Yo mencionaba con los jóvenes el día viernes en la prédica que tuve con ellos, y puse como ejemplo a Víctor y dije: miren, Víctor es un joven que tiene muchos dones. Sabe tocar el piano. Si le digo que me acompañe en el piano, él viene y toca el piano. Si le digo: ven por favor a tocar la guitarra, viene a tocar la guitarra. Si le digo que toque el bajo, toca el bajo. Si le digo que toque la batería, toca la batería. Si le digo que cante, canta. Si le digo que tome fotografías, toma fotografías. Si le digo que tome un video, toma el video. Si le digo que haga una edición. Tiene muchos dones, pero ¿sabe por qué? Ha sido un buen administrador de la multiforme gracia de Dios en los dones que Dios da a través del Espíritu Santo. Y es Dios, es el Espíritu Santo el que hace todas esas cosas en Él, para la gloria de su nombre. Y nosotros podemos glorificar a Dios por la forma en la que Él sirve al Señor con sus diferentes dones y capacidades. Y cuando hay una necesidad, ni siquiera es necesario que yo le diga: Víctor, hay que hacer esto. Él inmediatamente se dispone para dar lo que tiene. Si Él dice: yo puedo, yo lo hago. Aviva el fuego del don que hay en ti. Da lo que tienes y empieza a ser feliz. Y empieza a ser feliz a los que te rodean, ministrando a tu alrededor ese don para la gloria de Dios. Quisieras esta mañana ponerte sobre tus pies, y quisiera invitarte a que esta mañana oráramos juntos en este altar para orar y poder poner mis manos sobre ti, para que los dones de Dios, el don que Dios puso en tu vida, se multiplique. Y si tienes un don, que tú tengas esa fuerza, ese carácter, esa valentía, ese dominio propio para decir: yo voy a empezar a dar lo que tengo. Esa capacidad que Dios me dio. Si es el de dar, da con liberalidad. Si es el de orar por los enfermos, orar por los enfermos. Si es de predicar, predicar con autoridad, como si Dios hablara a través de mi boca. Si es el de ministrar a los que están en el hospital, bueno, ministrar en los hospitales. Si es en algún instrumento, pero que Dios empiece a usar mi vida y me convierta, como Él quiere, en un ministro que ministre los dones de Dios conforme a su gracia.
Quisieras venir a este altar y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo sé que tengo un don. ¿Cuántos de aquí tienen un don de parte de Dios? Si tú tienes un don, yo te invito a que vengas al altar y digas: Señor, aquí está este don. Es lo que tú me diste. Enséñame a dar de gracia lo que tú me has dado. Y tráelo a este lugar y dáselo al Señor. Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide que vengas al altar, tú vendrías al altar y le dirías: Señor, dame de tus dones, dame de tu Espíritu Santo. Y Él te daría no solamente el Espíritu Santo, sino todas las manifestaciones. Quisieras venir a este altar y decirle: Señor, aquí estoy, porque sé que eres tú hablando a través del pastor a mi vida. Sé que eres tú.